Gracias, presidente. Señor presidente, ¿qué impidió a su gobierno presentar ante esta Junta para su debate el proyecto de ley LGTBI que garantiza los derechos y libertades de este colectivo y de las personas trans? Siendo sincero, señor Palacios, nosotros reconocemos abiertamente que esta ley va con retraso, es así. Yo quiero hacer un reconocimiento de ello ante esta Cámara y ante la sociedad asturiana. Estamos en la fase de lo que tiene que ver el examen de las alegaciones que se han presentado a la misma y tenemos el propósito de que esta ley la podamos presentar al principio de la próxima legislatura, ¿no? Porque además esta ley y las alegaciones hay que estudiarlas con cautela y calma, teniendo en cuenta que es una ley de nueva generación, teniendo en cuenta la nueva legislación estatal, como bien sabe. Pero no nos estamos quedando quietos en ningún caso. De hecho, en la Consejería de Educación se han dado orientaciones para actualizar y para mejorar el protocolo de acoso escolar, específicamente en todo lo que tiene que ver con el colectivo LGTBI. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, de todas las preguntas que le hemos planteado a lo largo de esta legislatura, puede que esta sea la que más nos cuesta intuir y más nos costaba intuir cuál podría ser su respuesta, aunque ya la está adelantando, espero que la profundice. Y es evidente que en muchas ocasiones las preguntas parlamentarias son un mecanismo que se utiliza para explotar las contradicciones del presidente o del Consejo de Gobierno. Pero aseguro que en el caso de la ley LGTBI trans le preguntamos desde el mayor de los desconocimientos porque no sabemos qué responder cuando alguien nos pregunta qué pasa con esta ley. Cuando los colectivos piden explicaciones o se lamentan por el fracaso de esta ley, ni siquiera podemos decirles con detalle qué ha pasado para que una ley que es posible aprobar en casi todas las comunidades autónomas y a nivel estatal no pueda ser aprobada aquí en Asturias. Y nuestra extrañeza es aún mayor si tenemos en cuenta dos factores. En primer lugar, en Asturias hay una sólida mayoría en defensa de los derechos LGTBI trans que incluso va más allá de los grupos y de las organizaciones de la izquierda. En segundo lugar, los colectivos LGTBI trans asturianos elaboraron un anteproyecto de ley en la anterior legislatura que fue aceptado por una parte importante de los grupos de esta Cámara, de esta Xunta General. Incluso en 2018 el señor Guillermo Martínez, por aquel entonces consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, aseguró que el Consejo de Gobierno aprobaría la ley trans asturiana en la primera quincena de noviembre. Nuestro grupo parlamentario en aquel momento advirtió que teníamos la sensación de que se estaba dando largas al asunto y, desgraciadamente, casi 5 años después, el tiempo, digo desgraciadamente, nos dio la razón. Para nuestra sorpresa, debo añadir, porque no entendemos, señor presidente, cuáles pudieron ser los problemas que impidieron la presentación y la aprobación de esta ley. El anteproyecto contaba, como le decía antes, con el apoyo de suficientes grupos y contaba con el apoyo de los colectivos. Había tiempo de sobra para mejorar la ley y promulgarla, sin apura, a principios de esta legislatura. Incluso en más de una pregunta ya nos ofrecimos a colaborar con ustedes y trabajar para mejorar esa ley. Lo que pasa es que estamos ya en marzo de 2023 y la ley LGTBI ni siquiera llegó a esta Cámara para que podamos debatirla. Un debate, señor presidente, que tenían ustedes ganado, como bien sabe. ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer ahora, presidente? ¿En qué situación queda la población LGTBI trans asturiana? Por supuesto, hay normativas que protegen sus derechos, y en Asturias, por supuesto. Pero hay un vacío, sigue habiendo un vacío en la defensa de estos colectivos que ya no vamos a poder subsanar en esta legislatura. Consideramos un fracaso colectivo, y parece que no hay tiempo para enmendarlo. Señor presidente, no pueden permitir ustedes que esta sea la legislatura en la que decayó la ley LGTBI trans. Sé que no es grato recordarles y sé que les molesta que Asturias, junto con la Castilla y León del PP y Vox, somos las dos únicas comunidades autónomas que no tenemos una ley LGTBI trans que defienda sus derechos. Es imposible una actuación relámpago en este momento, pero por lo menos explíquenos cómo es posible que una ley que tiene apoyo de los colectivos y que ganaría cualquier votación en esta Xunta lleva guardada en un cajón desde la legislatura pasada. ¿Por qué empeñan su capital político en aprobar leyes, como pasó antes, como la de calidad ambiental, que tiene en contra a la izquierda y a los colectivos ecologistas, y sin embargo no traen aquí, a esta Cámara, la ley LGTBI trans,
que saben que tiene una mayoría amplísima en esta Cámara para ser aprobada, aquí, dentro de esta Xunta y fuera de la Xunta. ¿Cómo explicar a los colectivos que impulsaron esta ley que sus derechos quedan otra vez más para la siguiente legislatura? De verdad le decimos, señor presidente, que no contemplábamos esta situación. Dábamos por hecho que iba a ser mucho más sencillo aprobar esta ley en Asturias que en el Estado, en donde los debates son más complejos, los apoyos menos estables, la presión mediática lo enrarece todo más. Pero en Asturias lo tenían ustedes todo a favor. No me haga que lo riña yo a usted ahora, ¿eh? Hágame caso. Eso, porque estoy hablando aquí, usted no me haga caso y después, ¿sabe? Eso, ya lo sé que me está escuchando por una orella, pero quiere que me escuche por los dos porque el tema es importante, ¿vale? Pues después va a reñirme usted a mí, por lo menos riñame con conocimiento de causa. Digo, tenían la ley, tenían el beneplácito de los colectivos, el apoyo de la izquierda y de algunos sectores, digamos, liberales de la Cámara, que se expresaron, además, con simpatía por esta ley, ¿no? No sabemos si la hostilidad de una parte del Partido Socialista, que sabemos que la hay, y sabemos que además lleva una parte minoritaria, puede haber perjudicado el avance de esta ley LGTBI trans aquí en Asturias, pero no creemos que sea tanta la fuerza como para paralizar o poder paralizar esta ley. Lo dudamos en realidad porque, insisto, en Asturias el consenso parece mayoritario y las dificultades se antojaban mínimas. Así que lo único que podemos hacer es volver a preguntarle de nuevo: ¿cómo es que en 5 años no pudieron ustedes promulgar o presentar una ley para debate que tenía garantizada su aprobación en la Xunta? ¿Y cómo podemos explicar esto a los colectivos que necesitan la ley? Porque esta ley LGTBI contiene muchos avances en reconocimiento de los derechos y libertades del colectivo y de las personas trans. Y esto, al fin y al cabo, como decía, será un fracaso y será un balón de oxígeno para las fuerzas reaccionarias. Pregúntese, señor presidente, ¿quién se alegra en esta Cámara de que no aprobamos esta ley esta legislatura?